Muy buenas tardes, con el gusto de saludarles en otra emisión más de Perfiles del 6 y en esta ocasión en el marco del 8 de marzo vamos a platicar precisamente con la investigadora del Instituto Mexicano para la Competitividad, Marta Castro. ¿Qué pasa con las mujeres mexicanas? ¿Hasta dónde han avanzado en un tema tan importante como es la economía? ¿Ellas pueden aportar más al Producto Interno Bruto? Un estudio del INCO dice que sí, y vamos a desmenuzar precisamente este trabajo de el Instituto Mexicano de la Competitividad. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes. Hola, muchas gracias por la invitación y qué gusto estar aquí compartiendo con tu audiencia. Gracias. De igual manera, pues el 8 de marzo, sin duda, un día importante que nos hace recordar todavía los pendientes que hay hacia las mujeres. Y hablamos de muchos temas, desde las agresiones que todavía han sido muy frecuentes, se ha trabajado en ellas, pero todavía pues tenemos el llamado como sociedad y como autoridades para trabajar más. Pero también un tema toral, un tema muy importante es la contribución que hacen las mujeres tanto en la parte del hogar como en la parte económica de un país. Y ustedes precisamente advierten a través de un estudio que si se incorporara a más mujeres en el ámbito económico, esto podría llevarnos a incrementar el Producto Interno Bruto Nacional. Platícanos un poco al respecto, por favor. Claro, pues el experimento que hicimos, esta investigación, viene de una observación que vemos de cómo ha evolucionado en estos años la participación de las mujeres en la economía en México en comparación con otros países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la OCDE. Y nos damos cuenta no solo que hay una brecha importante de participación, la OCDE está alrededor del 67%, es decir, 67% de las mujeres en edad productiva trabajan o buscan un empleo, mientras que en México esta cifra es del 46%, ¿no? Estamos más de 20 puntos porcentuales por debajo. Y además, viendo la tendencia, nos damos cuenta que esta brecha se va haciendo cada vez más grande, es decir, todos los países están avanzando y México parece que va mucho más lento en esta tendencia. A tal forma que hicimos una proyección para 2035 en la que nos damos cuenta que si no hiciéramos nada, es decir, si seguimos a la tasa a la que vamos, de aquí a 2035 la participación de las mujeres en la economía de México solo va a aumentar hasta el 50%. Es decir, todavía habría otra mitad de mujeres que estarían fuera del mercado laboral. Y la pregunta que buscamos responder es, ¿qué pasaría en México? ¿Qué pasaría en la economía de nuestro país si logramos cerrar esta brecha? Si sumamos a todas las mujeres que nos hacen falta para alcanzar esta meta de la OCDE del 67%. Esto implicaría sumar a la economía 18.6 millones de mujeres que hoy están fuera y además traería consecuencias, como bien mencionas, sobre el Producto Interno Bruto del país, pero también de los estados. Estamos hablando de 6.9 billones de pesos que podrían acumularse a lo largo de estos 10 años de implementar políticas de inclusión de las mujeres en el mercado laboral y que resultarían al final de esta década en un incremento de 3.7 puntos, de 3.7% al PIB de nuestro país. Y bueno, esto, inclusión de las mujeres, además, por supuesto, de tener consecuencias favorables como economía, trae consecuencias favorables para las empresas al promover una mayor innovación y una mayor diversidad de sus equipos de trabajo. Y también, por supuesto, para los hogares y para las mujeres de México al dotarlas de un mayor ingreso y además de autonomía económica. Me llama la atención, según datos del INEGI, que
en nuestro país hay 54 millones de mujeres económicamente activas. Sin embargo, solo 24 millones actualmente están precisamente en algún puesto. Los 30 millones restantes pues están en otra actividad. Eso también nos habla del tema precisamente de el comercio informal. Hay que decirlo, muchas mujeres y hombres están como una forma, como una salida para obtener ingresos en la informalidad. Y yo le preguntaría, o te preguntaría, Marta Castro, esta productividad que ustedes plantean como una hipótesis de incorporar a las mujeres, pudiera también reflejar lo que hemos visto nosotros en nuestros hogares, de que la mamá, la hermana, pues son más ahorrativas con los recursos económicos, planifican mejor, hacen pues de manera más productiva ciertas cosas. Este ejemplo básico se pudiera trasladar a una cuestión laboral y de ahí se puede derivar precisamente que esta productividad que derivará en mayores recursos a nivel nacional, es hacia allá donde ustedes tienen esta hipótesis o de dónde se plantea esta parte. Digamos que ya por el hecho de incorporarse al mercado laboral ya hay una ganancia, ¿no? Ya hay una ganancia de que más personas estén ocupando puestos, ya sea en la formalidad o en la informalidad. México ya tiene este beneficio de aumentar su economía. Sin embargo, sí hay diversos estudios a lo largo de los últimos años, sobre todo, pero también en todo el entorno internacional sobre qué efectos puede tener el que las mujeres tengan un mayor ingreso, ¿no? Y la primera consecuencia, por supuesto, es la autonomía económica que ellas tienen, pero Ujú. además se ha visto que el ingreso y el bienestar de los hogares también es uno de los principales beneficiados, ¿no? Las mujeres, como bien indicas, tienden a gastar más en la mejora, en el crecimiento de su hogar y esto al final se traduce en más educación para los jóvenes, más salud para los adultos mayores y las infancias que viven en sus hogares y por supuesto también en mayores beneficios económicos para ellas. Y esta perspectiva que ustedes están haciendo, ¿tienen algún mapeo? ¿Hay mayor identificación en algunos estados que en otros para esta propuesta que ustedes plantean? Claro, bueno, para empezar, mencionar que en México tenemos disparidades muy amplias respecto al nivel de participación que alcanzan las mujeres y en los distintos estados que componen la República Mexicana. Es decir, no hablamos del mismo nivel de participación en Chiapas que en la Ciudad de México, que en Baja California Sur, que en Coahuila. Entonces, vemos estados que están un poco más cerca de la meta de la OCDE, como Baja California Sur, Colima, la Ciudad de México, que están alrededor del 60%, mientras que tenemos otros estados como Tabasco y Chiapas, que no alcanzan ni siquiera el 40% de participación. Habría que hacer un esfuerzo diferenciado en las entidades para lograr sumar más mujeres, es decir, Chiapas necesita esforzarse mucho más porque tendría que casi triplicar la cantidad de mujeres que hay hoy en su economía para alcanzar esta meta, mientras que Baja California Sur, Colima, Ciudad de México tendrían que prácticamente aumentarla un 40%. Es un nivel diferenciado de esfuerzo. Sin embargo, la buena noticia es que precisamente a las entidades que están más lejanas de la meta son las que se van a beneficiar en mayor medida del esfuerzo de incorporarlas. Aunque sabemos que la meta del 67 se puede ver muy lejana para algunas entidades, el solo hecho de caminar y de hacer esfuerzos para acercarse a la meta les va a traer una importante derrama económica. Chiapas, por ejemplo, que es el país el estado, perdón, con menos participación de mujeres, es también el que tendría un mayor beneficio económico de sumarlas. Hablamos de que su PIB de 2035 podría ser 32% mayor si suma y si alcanza esta meta. Y así se ven los resultados, ¿no? Conforme más mujeres tiene ya actualmente en la economía, quizá el beneficio es más pequeño sin llegar a ser despreciable. Ciudad de México, que es una de las más que tienen mayor inclusión de las mujeres, aún así el incremento porcentual de su PIB es de 2.2%. Ahora, Marta, para lograr esos objetivos, lógicamente debe de haber condiciones. Yo te preguntaría,
el gobierno federal, tanto como la parte empresarial, están creando estas condiciones que den sinergia y se abran más espacios en el mediano plazo para las mujeres? No ha habido políticas contundentes que asuman la brecha o que cubran estas necesidades para poder alcanzar una mayor participación de las mujeres. Y para lograrlo, creo que lo primero es voltear a ver cuáles son las causas por las cuales las mujeres no están entrando al mercado laboral. Y el mismo INEGI nos da un panorama al respecto al preguntarle a los ciudadanos por qué no tienen o no buscaron un empleo, 50% de las mujeres respondieron que no lo hacen porque no tiene quien cuide a los niños o a los adultos mayores o a los enfermos que tienen en su hogar. Ahí nos damos cuenta de la necesidad de proveer un sistema nacional de cuidados que reparta la responsabilidad de este tipo de labores, no solo en el hogar, sino que sea una responsabilidad, digamos, social colectiva de suplir este tipo de necesidades. Estamos hablando de mayores centros de atención para las infancias, para los adultos mayores, mejores centros de salud, escuelas, es decir, es todo un sistema que se tiene que compaginar para lograr atender y dar cuidado a las personas que lo requieren. Una vez atendiendo el tema de los cuidados, las mujeres van a tener ese tiempo que hoy destinan a labores no remuneradas disponible para dedicárselo al trabajo. No solo es cuestión de los gobiernos locales o nacional, sino también es corresponsabilidad con las empresas. Las mismas empresas pueden cambiar y hacer políticas internas que les permitan a las mujeres esta flexibilidad laboral que a veces es fundamental para que puedan acceder al empleo, o también incluso ofrecer centros de cuidado al interior de las empresas, que hoy es una viabilidad a partir del Instituto Mexicano del Seguro Social, el instalar un centro de cuidados infantiles al interior de la misma empresa donde están trabajando sus madres, ¿no? Y de esa forma se cubre entre Estado, empresa y familia una carga enorme de cuidados que hoy en nuestro país Ujú. representa 7.2 billones de pesos. Preguntarte, ¿siguen siendo los sectores no financieros y el comercio donde hoy día las mexicanas se encuentran ocupadas? Sí, el comercio es el principal sector en el que las mujeres se emplean y tocando un poquito el tema de la informalidad y de las jornadas laborales, las mujeres tienden a emplearse más en la informalidad y con jornadas de trabajo más reducidas que los hombres y es otra vez por la misma razón. Para una mujer puede resultar mucho más conveniente o sencillo poner un local de venta de productos afuera de su casa mientras le estoy echando ojito a los niños, mientras estoy preparando la comida, mientras cuido a algún enfermo que tengo en el hogar y trabajo solo en el tiempo que me queda disponible, ¿no? Si tengo una hora libre antes de la comida, esa hora la dedico y este tipo de flexibilidad es lo que ofrece el mercado laboral informal muchas veces para que las mujeres puedan trabajar. Entonces, sí es importante que el mercado formal del trabajo ofrezca estas características de flexibilidad que permitan a las mujeres encontrar empleos remunerados de calidad. Ahora, preguntarte por la situación que se vive actualmente en la economía mexicana, la dependencia con los Estados Unidos y una posible guerra comercial por la aplicación de aranceles. ¿Esto pudiera, pues, parar esta proyección que ustedes están haciendo pues, por lo menos no avanzarse como pudiera darse en el mediano plazo por estas condiciones que se están viviendo con los Estados Unidos? Creo que justo este entorno de incertidumbre comercial en el que estamos viviendo hace fundamental que hoy más que nunca se implementen acciones contundentes para lograr sumar a las mujeres a la economía. En un entorno ya de baja expectativa de crecimiento de la economía, cada vez proyectamos menos y menos crecimiento en este entorno comercial. Es fundamental que puede salir incluso
al rescate, ¿no? De nuestra economía, la inclusión de las mujeres. Y es que estamos dejando fuera de la economía al 50% de nuestra población. Entonces, sumarlo sería un empuje para la economía de nuestro país y más aún en un contexto tan complicado en materia internacional. Me llama la atención que para poder estar al nivel que plantea la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, se tendrán que incorporar por lo menos 18.6 millones de mexicanas a la actividad laboral para poder por lo menos estar en ese nivel. Sí, correcto. Y este valor viene, bueno, por una parte de las que nos faltan hoy, ahí están incorporadas todas las que no están sumadas al día de hoy, pero también considera el crecimiento de la población de aquí a los próximos 10 años, que es cuando lograremos o proyectamos alcanzar esta meta, ¿no? Conforme el tiempo avanza, hay una mayor población, pero esto no significa que más mujeres estén participando en la economía, ¿no? Al contrario, hay que promover que a pesar del crecimiento poblacional, sean aún más grande la cantidad de mujeres que se suman a la economía. Preguntarte, Marta Castro, como investigadora, como mexicana, porque sin duda en el marco del 8M, pero sobre todo lo que se ha plantado con la llegada de una mujer presidenta a nuestro país, que las cosas pudieran acelerarse para el sector femenino, que pudieran tener mejores condiciones. ¿Tú cómo observas? Si bien es muy temprano para poder hacer una evaluación de lo que vendrá en este gobierno, pero se planteaba un aliciente precisamente para las mujeres el que llegara una a la presidencia de la República. ¿Tú lo ves así? Claro, creo que en un inicio la presidenta optó por tomar muy de cerca la agenda. De hecho, en sus primeros 100 días de gobierno hubieron varios decretos por ahí enfocados al tema de la igualdad en el trabajo, la igualdad salarial. Sin embargo, creo que es una cuestión que se va a ir confirmando conforme avance el sexenio y que no se pierda entre tantos temas, ¿no? Que hoy hay en la agenda, como bien mencionabas, todo el tema del comercio internacional, también hay un tema importante de seguridad, de salud, de educación, y no perder el foco de la agenda puede ser complicado. Sin embargo, considero que no es solo... no solo le toca a las mujeres que están en la política hacer esfuerzos para incorporar a más mujeres a la economía o para frenar la violencia de género, sino que es tarea de todas, y suena un poco a cliché, pero la verdad es que es una responsabilidad compartida, porque en medida en que podamos incorporar a las mujeres, también va a haber una oportunidad quizá para los hombres de empezar a involucrarse en las labores de cuidado, de empezar a recuperar el espacio en el entorno familiar y en el hogar, y esto a la vez hará un espacio para que las mujeres puedan ingresar al mercado laboral. Entonces, no es una prerrogativa exclusiva de las mujeres que trabajamos o de la presidenta o de las gobernadoras, que hay hoy un buen número de gobernadoras en nuestro país. Creo Ujú. que se tienen que hacer alianzas y sinergias para lograr encontrar una estrategia colaborativa en la que todas y todos salgamos beneficiados. Sin duda, los espacios han ido ampliándose en el sector político. Me llamaba la atención, por ejemplo, a nivel de iniciativa privada, 6 mujeres en alta gerencia, las CEOs de importantes empresas transnacionales en telecomunicaciones, cosmetología, entre otros sectores. Ahí están, son las presidentas de estas grandes empresas y pues han ido precisamente ocupando mayores espacios. Por ello, preguntarte, y con esto finalizaríamos, para aquella joven que está estudiando, para aquella profesionista que está hoy día buscando algún empleo, ¿hacia dónde tendrían que estar focalizando lógicamente, su búsqueda? ¿Qué tipo de perfil están buscando hoy día las empresas? ¿Cuál sería la recomendación para estas mujeres? Claro, pues en INCO también tenemos otro estudio distinto al que hoy presentamos aquí, que viene más de la rama educativa, que se llama Compara Carreras. En Ujú. esta herramienta, que es en línea y totalmente gratuita, la intención es brindar información sobre cómo le va a los profesionistas en el mercado laboral, cuánto ganan, en qué se emplean, cuántos están en la Ujú. informalidad, cuántos están desempleados. Y analizando estos datos, es importante mencionar
que las carreras que escogen hoy los hombres y las mujeres son muy distintas. Y las mujeres siguen optando por programas que denominamos como tradicionales, como puede ser Mm, enfermería o la docencia, mientras que los hombres empiezan a migrar a programas más relacionados con la tecnología y las ingenierías, ¿no? Vemos hoy un cambio importante en el mercado laboral de mayor inclusión tecnológica y esto mm. va a requerir que tengamos habilidades relacionadas con la matemática y con la informática, ¿no? Con la tecnología. Las mujeres nos está costando más trabajo migrar a ese tipo de cambios de campos de estudio. No es que no existan hoy por hoy, hay cada vez Claro. más mujeres, sin embargo, aún siguen siendo una minoría en comparación con la cantidad de hombres que hay en estos programas. Algunos programas de ingeniería tienen 90% hombres, 10% mujeres, y por el contrario, algunos programas de docencia tienen 98% de mujeres y 2% de hombres. Entonces, hay que cambiar en la mentalidad que hay ciertas profesiones que son para hombres, ciertas profesiones que son para mujeres, que las mujeres tenemos habilidades de un tipo y los hombres habilidades de otro tipo. Creo que el talento no tiene género y hay que procurar que sea el talento el que hable por sí mismo, más allá de los estereotipos sociales de género que haya en nuestra sociedad. Y ese es el llamado a las jóvenes que hoy tienen una elección de frente a su carrera profesional, que vean sus habilidades más allá de los tintes de género. Pues ahí está. Si usted tiene dudas y quiere ampliar la información, puede entrar a la página del Instituto Mexicano para la Competitividad. Ahí están los estudios abiertos a todo el público. Gracias a Marta Castro, investigadora del IMCO, precisamente por compartirnos estos estudios, esto en el marco del 8M y lógicamente en el sector económico, hacia dónde está yendo el tema económico y las mujeres. Agradecerte el tiempo dispuesto para Canal 6 Televisión. Muchísimas gracias. Un gusto, hasta la próxima. Pues fue una emisión más de Perfiles del 6. Aquí nos vemos la próxima semana con otro invitado en Perfiles del 6. Muy buenas tardes.